Renault, la empresa matriz de Alpine, tendría una postura favorable a la continuidad de Colapinto. Esa es la noticia, y es probablemente la más importante que salió en semanas sobre el futuro del piloto. Porque no viene de Briatore, no viene de un rumor de paddock, no viene de un analista especulando, viene de la estructura corporativa que está por encima de Briatore, la que pone el dinero, la que en última instancia tiene la decisión final sobre proyectos de largo plazo, como este. Según publicó el medio especializado Renault Confidencial, el grupo encabezado por François Provost tendría una visión favorable a que Colapinto siga en Alpine. La información dice que el argentino habría logrado convencer a distintos sectores de la estructura gracias a su rendimiento y a su capacidad para competir de igual a igual con Gasly, y que Renault considera que demostró méritos suficientes para seguir formando parte del proyecto. Eso es la noticia. Y a partir de acá vamos a hacer dos cosas. Primero, entender bien qué significa este respaldo y por qué pesa tanto. Y segundo, usarlo como punto de partida para desarmar con números reales uno de los argumentos que más se repite en los comentarios de cada video que hacemos sobre este tema. Que Briatore no puede sacar a Colapinto porque ya pagó 20 millones de dólares por él. Vamos con todo. Primero entendamos quién es Provost y por qué su palabra tiene el peso que tiene. François Provost está al frente del grupo Renault, la empresa automotriz francesa que es la dueña de Alpine como marca y como equipo de Fórmula 1. Briatore es el asesor ejecutivo que toma muchas de las decisiones del día a día deportivo, el que negocia con los pilotos, el que define el rumbo competitivo del equipo en el corto plazo. Pero por encima de él está la estructura corporativa de Renault, que es quien financia todo el proyecto y quien, en decisiones estratégicas de largo alcance, como por ejemplo quién va a representar a la marca durante los próximos años en la categoría más visible del automovilismo mundial, también tiene voz. Hasta ahora, todo el análisis que veníamos haciendo sobre el futuro de Colapinto giraba casi exclusivamente alrededor de Briatore, con el peso adicional del acuerdo con Gucci, empujando hacia el nombre de Alonso. Pero esta noticia agrega un actor que cambia el tablero. Si la matriz que pone el dinero tiene una valoración positiva hacia Colapinto, basada específicamente en su rendimiento deportivo, eso es un contrapeso institucional real frente a la narrativa de que todo se resuelve únicamente por la decisión personal de Briatore. En las estructuras corporativas grandes, las decisiones importantes casi nunca dependen de una sola persona, por más influyente que sea. Renault no es una empresa nueva en este negocio, ni una que tome decisiones de manera caprichosa. Es el mismo grupo que con Briatore al frente en otra etapa, ganó 2 títulos mundiales con Alonso entre 2003 y 2006. Conocen el negocio mejor que nadie y conocen la diferencia entre una decisión basada en el rendimiento deportivo de un piloto y una decisión basada en el valor de marca que ese piloto puede aportar. Si la opinión de Renault está, según esta información, más cerca de Colapinto que de Alonso, la pelea por el asiento es mucho más pareja de lo que el rumor venía instalando en las últimas semanas. La misma noticia trae también los otros nombres que están en danza, porque la competencia por el segundo asiento de Alpine no se reduce solamente a Alonso sí o Alonso no. Aparecen 4 candidatos. El primero, el más fuerte hasta ahora, sigue siendo Fernando Alonso, esa posibilidad que ya había surgido en la previa de Barcelona. El segundo es George Russell, que todavía no tiene resuelto su futuro en Mercedes, en medio de las versiones que vinculan a Verstappen con esa escudería. El tercero es Carlos Sainz Jr., aunque la propia información lo ubica más cerca de un eventual pase a audio que a Alpine. Y el cuarto bloque son nombres de la cantera de jóvenes pilotos de Renault, como Paul Aron y Alex Toon, que están más atrás en las preferencias pero forman parte de las opciones internas que el equipo siempre evalúa. 4 candidatos. Y en el medio de todos ellos, Colapinto con el respaldo de la matriz. Vale la pena detenerse un segundo en cada uno de esos nombres para entender por qué ninguno representa una amenaza tan directa como parece a primera vista. Alonso sigue siendo, según todas las fuentes, el plan que Briatore prioriza si su negociación con Aston Martin no se resuelve favorablemente. Pero ya analizamos en guiones anteriores que esa renovación con Aston Martin es la prioridad número 1 del propio español. Russell depende completamente de lo que pase con Verstappen en Mercedes, una situación que todavía no está definida y que puede resolverse de maneras que ni siquiera incluyan a Alpine en la ecuación. Y Sainz, según la misma nota que estamos analizando hoy, está más cerca de Audi que de cualquier otro destino. Eso significa que de los 4 nombres, solo Alonso tiene una conexión directa y fuerte con Alpine a través de la relación histórica con Briatore y el acuerdo comercial con Gucci. Los otros 3 son posibilidades que dependen de que se resuelvan situaciones externas a Alpine antes de que el equipo de Enstone entre siquiera en la conversación. Y hay un dato más que pone fecha a todo esto. El propio Briatore aseguró que las novedades sobre la conformación de la alineación de pilotos para 2027 recién llegarían en el mes de agosto, no en julio, no después de Austria.
Agosto, eso le da a Colapinto 4 carreras más. Austria, Gran Bretaña, Bélgica y Hungría para seguir construyendo su caso con resultados en la pista antes de que la decisión se anuncie formalmente. Y ahora, con esta noticia como base, vamos a la parte que quiero desarrollar con calma porque aparece en todos los comentarios de cada video que hacemos sobre este tema. Briatore no lo puede sacar, pagó 20 millones, por él perdería credibilidad. La escuchamos tanto que ya casi la repetimos nosotros mismos como si fuera un hecho probado. Y hoy queremos parar la pelota un segundo y poner esa frase bajo la lupa con números reales, en lugar de repetirla porque suena lógico. La pregunta de fondo es simple. ¿Qué son 20 millones de dólares en el negocio de la Fórmula 1? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Le cambia algo a una empresa como Alpine, respaldada por Renault, gastar o no gastar esa cifra? Y los sponsors que Colapinto trajo consigo, esos que tanto mencionamos pero nunca pusimos en números, le devuelven esa inversión más rápido de lo que pensamos. Vamos a hacer el cálculo completo, paso por paso. Empecemos por el dato más importante. ¿Cuánto puede gastar legalmente un equipo de Fórmula 1 en una temporada completa? La FIA estableció para el 2026 un tope presupuestario de 215 millones de dólares por equipo. Ese número subió desde los 135 millones que regían entre 2023 y 2025, principalmente por la incorporación de partidas que antes estaban exentas del cálculo y por ajustes de inflación acumulada desde que se introdujo el sistema en 2021. Federico Lodi, el director de regulaciones financieras de la FIA, explicó que ese aumento no representa necesariamente más recursos reales para gastar, sino un reordenamiento contable que ahora incluye costos que antes quedaban afuera del cálculo. 215 millones de dólares por temporada solo para un equipo. Eso incluye el desarrollo del auto, la fabricación de piezas, el personal técnico, la logística de viajar a 24 grandes premios alrededor del mundo, las instalaciones y una larguísima lista de gastos operativos que mueve un equipo de Fórmula 1 moderno. Importante aclarar, ese tope no incluye los salarios de los pilotos ni los de los 3 empleados mejor pagos del equipo que están específicamente excluidos del cálculo. Tampoco incluye en algunos esquemas el costo del combustible sostenible, que triplica el valor del combustible tradicional. Entonces ya tenemos el primer dato concreto. 215 millones de dólares es lo que Alpine puede gastar legalmente sin contar salarios de pilotos, en desarrollar y correr su auto durante un año completo. ¿Cuánto representan los 20 millones del préstamo de Colapinto sobre esa cifra? Hagamos la cuenta despacio, 20 dividido 215 multiplicado por 100, eso da aproximadamente 9,3%, menos del 10% del presupuesto operativo de un solo año de un solo equipo. Y ojo, ese préstamo no fue un gasto del 2026, fue un pago realizado a comienzos de 2025, que ya pasó, que ya está contabilizado, que ya forma parte del historial financiero del equipo. No es plata que esté en juego en la decisión de este año, es plata que ya se gastó hace un año y medio y que contablemente ya quedó saldada y absorbida en los balances de esos dos ejercicios. Y ahora viene la parte que sinceramente cambia toda la conversación. Porque cuando Colapinto se mudó de Williams a Alpine, no se mudó solo, se mudó con sus patrocinadores. Según una nota publicada por el diario deportivo francés L'Équipe, en el momento de la transferencia, los sponsors que Colapinto se llevaba consigo a su nuevo equipo podían aportar cerca de 22 millones de dólares. 22 millones de dólares. Fíjate en ese número al lado del préstamo de 20 millones que Alpine pagó a Williams. Son prácticamente la misma cifra. Los patrocinadores que Colapinto trajo, Mercado Libre, Globant y el resto del paquete que construyó durante su etapa en Williams y que se trasladó con él representan en valor anual algo similar o incluso superior a lo que costó el préstamo completo. Eso significa que en términos puramente contables, los sponsors de Colapinto pueden haber devuelto el costo del préstamo en literalmente el primer año de su llegada a Alpine. Y eso es solo contando los sponsors visibles, los que tienen el logo en el auto. No estamos contando el valor de marca adicional, ni el aumento de audiencia en países donde la Fórmula 1 antes tenía menos penetración, ni lo que vimos en Barcelona con el pit lane lleno de fanáticos argentinos saliendo específicamente a verlo a él. Si sumamos todo eso, el argumento de no lo puede sacar porque pagó 20 millones se invierte completamente. La pregunta correcta no es si Alpine perdió esos 20 millones. La pregunta correcta es si esos 20 millones de ya se pagaron solos, con lo que Colapinto trajo de patrocinio en apenas año medio. Y para terminar de calibrar la magnitud real de todo esto, pongamos los 20 millones al lado de otros números del negocio. El propio reglamento de Cost Cap excluye de ese tope los salarios de los pilotos, precisamente porque esos salarios, en los casos de los pilotos top de la parrilla, son cifras que por sí solas pueden superar ampliamente los 20 millones del préstamo de Colapinto. Verstappen, según distintas estimaciones del mercado,
cobra un salario anual que está en el rango de los 50 a 60 millones de dólares. Hamilton, en Ferrari, también se mueve en esa zona. Esos son los salarios de un solo piloto por un solo año, sin contar ningún otro gasto del equipo. 20 millones, comparado con esos salarios, ni siquiera es una cifra fuera de lo común para el negocio. Es directamente menos de lo que un piloto top cobra en un solo año de sueldo. Y hay otro número que conviene tener presente: los premios que reparte la propia Fórmula 1 a los equipos según su posición en el campeonato de constructores. Esos montos, que se calculan sobre los ingresos totales de la categoría, se cuentan en decenas y hasta cientos de millones de dólares por temporada. Dependiendo de dónde termine cada equipo en la tabla, un solo lugar de mejora en el campeonato de constructores puede representar para un equipo de la zona media como Alpine varios millones de dólares de diferencia en el reparto de premios al final del año. Puesto todo junto, 20 millones de dólares en el contexto de salarios de 50 o 60 millones para un solo piloto, de presupuestos operativos de 215 millones por equipo y de premios de fin de año que se cuentan en decenas de millones según la posición final. Es una cifra que existe en una escala completamente distinta a la que usamos cuando pensamos en plata desde la vida cotidiana de cualquiera de nosotros. Y acá viene la autocrítica que me parece necesaria, porque nosotros también caímos en este argumento más de una vez sin pararnos a calcularlo. Perdería credibilidad es un concepto que tiene sentido cuando hablamos de una persona tomando una decisión personal, visible, sin red de contención. Si vos invertís 20 millones de tus ahorros en algo y después lo abandonás sin razón aparente, eso sí golpea tu reputación, porque es una cifra descomunal en relación a tu patrimonio total. Pero Briatore no está gestionando sus ahorros personales. Está gestionando las decisiones deportivas de una corporación que factura solo en premios de la categoría decenas de millones de dólares al año, que tiene detrás a Renault como matriz con ingresos globales medidos en decenas de miles de millones de euros, y que está por sumar a Gucci, una de las marcas de lujo más valiosas del mundo, como patrocinador principal a partir de 2027. En ese contexto, perder credibilidad por no renovar a un piloto en el que se invirtieron 20 millones de no es un concepto que se aplique de la misma manera. Las decisiones de pilotos en la Fórmula 1 se toman constantemente sobre la base de argumentos deportivos, comerciales y estratégicos que cambian de un año a otro, y los equipos top renuevan o descartan pilotos en los que invirtieron sumas similares o mayores todo el tiempo, sin que eso se interprete como una pérdida de credibilidad institucional. Lo que sí puede pasar, y esto es importante separarlo del argumento original, es que la decisión genere un costo de oportunidad real. Si Alpine saca a Colapinto y pierde junto con él los 22 millones de dólares en sponsors que vimos antes, eso sí es un cálculo financiero relevante que cualquier directivo serio tiene que poner en la balanza. No porque ya gastaron 20 millones, sino porque están evaluando si conviene perder 22 millones de ingresos anuales en patrocinio a cambio de lo que sea que esperan ganar trayendo a otro piloto, ya sea en rendimiento deportivo, en valor de marca o en ambas cosas. Esa es la pregunta financiera real, no cuánto ya gastamos, sino cuánto vamos a dejar de ganar. Y esa pregunta conecta directamente con la noticia de Renault, porque si la matriz está evaluando esto correctamente, lo más probable es que no estén pensando en términos de no podemos sacarlo porque ya pagamos, sino en términos del paquete completo que representa rendimiento más sponsors, más valor de marca en Latinoamérica. Sigue siendo más valioso que la alternativa. Y esa es una conclusión mucho más sólida y mucho más racional que la del argumento que circula en los comentarios. Y hay un último punto que vale la pena desarrollar antes de cerrar, porque conecta todo lo que analizamos hoy con la pregunta de fondo que realmente importa. Si no es la plata lo que puede frenar a Briatore de sacar a Colapinto, porque como vimos, 20 millones es una cifra manejable y hasta probablemente ya recuperada por los sponsors, ¿qué es entonces lo que realmente está en juego en esta decisión? La respuesta, después de todo este análisis, es bastante más simple de lo que el ruido mediático hace parecer. No es una cuestión de plata perdida, es una cuestión de qué combinación de rendimiento deportivo y valor comercial maximiza el proyecto de Alpine de cara a la era de Gucci que arranca en 2027. Y en esa ecuación, Colapinto no llega con las manos vacías, llega con resultados sostenidos durante toda la temporada, con un paquete de patrocinadores que vale lo mismo o más que el costo de su préstamo, con un fenómeno de popularidad que llenó el pit lane de Barcelona, y ahora, según la noticia de hoy, con el respaldo explícito de la empresa que pone el dinero. Eso no garantiza la renovación, pero sí dice que la base sobre la que se va a tomar la decisión es mucho más sólida de lo que el argumento simplista de ya pagaron 20 millones deja entender
Debate final, 2 preguntas, queremos tus respuestas en los comentarios. Primera, el respaldo de Renault hacia la continuidad de Colapinto, sumado al cálculo real de que sus patrocinadores casi devuelven el costo del préstamo en un solo año, dice que la posición del argentino es mucho más sólida de lo que el rumor de Alonso hacía parecer. O el hecho de que la matriz tenga una opinión favorable, no garantiza nada si Briatore, que tiene el poder de decisión deportiva del día a día, prioriza el valor de imagen de Alonso para el lanzamiento de Gucci por encima del argumento puramente financiero. Posición 1. Cuando la empresa que pone el dinero y que además recupera esa inversión a través de los propios patrocinadores del piloto tiene una valoración positiva, ese respaldo pesa más que cualquier rumor mediático, porque al final del día las decisiones de largo plazo en una corporación las termina validando quien controla el presupuesto, y Renault, con su historial de 2 títulos mundiales construidos junto a Briatore, tiene la autoridad y la experiencia para que su voz cuente en esta decisión. Posición 2. Briatore tiene autonomía real en las decisiones deportivas y comerciales del día a día, y el acuerdo con Gucci es una decisión estratégica de tal magnitud para el futuro de la marca que puede pesar más que el argumento financiero de los 20 millones. Incluso si Renault prefiere a Colapinto en términos de rendimiento puro, porque el valor de imagen que Alonso aporta para el lanzamiento de un patrocinio de esa escala no se mide únicamente en la lógica de costos y sponsor que analizamos hoy. Segunda, el argumento de no lo puede sacar porque pagó 20 millones, que circula en los comentarios, queda completamente desarmado al ponerlo al lado del presupuesto real de 215 millones de un equipo de Fórmula 1 y de los 22 millones que aportan los propios sponsors de Colapinto. O sigue siendo un argumento válido aunque la proporción sea menor de lo que parecía, porque ninguna empresa, por grande que sea, toma a la ligera resignar una inversión que generó resultados positivos. Posición 1. La cifra de 20 millones, comparada con salarios de pilotos top que superan los 50 millones de anuales y con un presupuesto operativo de 215 millones, es una cifra menor en la escala real del negocio. Y el verdadero cálculo que le importa a Alpine no es cuánto ya gastamos, sino cuánto sponsor perdemos y lo sacamos, lo que convierte la decisión en un análisis de costo de oportunidad futuro, y no en un apego sentimental a un gasto pasado. Posición 2. Que una cifra sea proporcionalmente menor dentro de un presupuesto gigante no significa que sea irrelevante para la decisión, porque las corporaciones también evalúan el costo reputacional y la señal que envían al mercado cuando descartan una inversión reciente que viene funcionando. Independientemente de la magnitud relativa del monto, y ese tipo de señales puede afectar la disposición de futuros pilotos jóvenes a confiar en acuerdos similares con Alpine. Déjanos tus respuestas. Renault está del lado de Colapinto. Esa es la noticia de hoy y pesa más que cualquier cuenta de plata que circule en los comentarios. Los 20 millones del préstamo puestos al lado de un presupuesto de 215 millones y de los 22 millones que aportan los propios sponsors de Colapinto no son el obstáculo que todos repiten. El respaldo real está en otro lado, en lo que la matriz piensa de su rendimiento y en el cálculo financiero real que probablemente esté haciendo Renault en este mismo momento, mucho más sofisticado que la frase que se repite en cada comentario. Agosto es la fecha, 4 carreras por delante, y Colapinto, con el respaldo de quien pone el dinero, tiene que seguir haciendo lo único que puede controlar. Austria el domingo 28 de junio. Ahí seguimos. Nosotros siempre vamos a estar del lado de Colapinto. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada de lo que viene.